Esta es la solución del examen parcial del curso de Matemáticas 1 del semestre 2023-2. Y este examen consta de 5 preguntas. La primera de ellas tiene 2 partes. En la primera parte nos piden completar expresando cada uno de los siguientes conjuntos como intervalo o como unión de intervalos. Bien, entonces tenemos aquí una inecuación. Esa inecuación lo que podemos hacer es factorizar para encontrar las raíces de esta cuadrática, ¿no? Acá tenemos 2x, x, y aquí para que quede el más x en el medio podemos hacer más 1 y menos 1. Bien, entonces podríamos escribir esta inecuación de la siguiente manera. 2x menos 1 multiplicado por x más 1, estamos exigiendo que sea menor o igual a 0. Bien, y de acá sacamos dos raíces, un medio y menos 1. Entonces, como es desigualdad, podríamos aplicar el método de zonas. Escribir aquí menos 1, un medio. Y como el coeficiente del término cuadrático es 2, que es positivo, hacemos más menos más. ¿Bien? Entonces, el conjunto A, expresado como intervalo o unión de intervalos, sería justamente desde menos 1, incluido el menos 1, hasta un medio, incluido ese un medio. Bien, ese es el menos. Ahora, para la siguiente pregunta, vamos a hacer algo similar. Si notamos aquí, la inecuación, es casi la misma. La única diferencia es que en el primer caso teníamos x y en el segundo caso tenemos valor absoluto de x. Bien, entonces el desarrollo inicial es el mismo. La única diferencia es que aquí, en el primer caso, llegamos a que el x debe estar aquí comprendido entre menos 1 y un medio, incluidos los extremos. Bien, pero ahora a lo que estamos llegando es no x, sino que el valor absoluto de x debe estar comprendido entre menos 1 y un medio. Lo que podemos hacer es pensar en que x se ha intercambiado por valor absoluto de x. Es como un cambio de variable, ¿no? Como hacer y igual valor absoluto de x. Entonces la resolución inicial es similar, solo que la conclusión es distinta. No concluimos que x está entre 1 y un medio, sino que el valor absoluto de x tiene que estar entre menos 1 y un medio. Ahora, notemos también que en esta inecuación, esta parte de acá no nos brinda ninguna información adicional, porque el valor absoluto de x siempre es mayor o igual que 0. En particular, mayor o igual que cualquier negativo, como el menos 1. Pero aquí no tenemos ningún tipo de información, ¿no? Recordemos que valor absoluto de x siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Eso es para todo x en los reales. Bien, entonces la única restricción en este segundo caso es esta de acá, que el valor absoluto de x sea menor o igual que un medio. Y la respuesta a esto es, bueno, por teoría, si el valor absoluto de x es menor o igual que una constante, la solución, el conjunto de solución es de menos esa constante, que debería ser positiva, hasta esa constante, incluido porque la desigualdad no es estricta. Bien, entonces ese sería el conjunto B, expresado como intervalo o unión de intervalos. En este caso es un intervalo. Bien, y de forma similar, entonces tenemos el último problema. Esta inecuación es similar a esta. La única diferencia es que en vez de x se está poniendo máximo entero de x. Entonces estamos exigiendo otra vez que el máximo entero de x sea mayor o igual que menos 1 y menor o igual que un medio. Bien, pero como el máximo entero de x es un entero por definición, ¿qué enteros estamos viendo aquí en este rango?
Bueno, el -1 y el 0. Nada más, ¿no? El 1 no está incluido. Entonces, -1 y 0. Bien. A ver. Entonces prácticamente ya está. Eh, Vamos a obtener máximo entero -1 cuando el valor de x está desde -1 hasta 0, ¿no? Sin incluir el 0. Ahí. Y cuando tenemos valor máximo entero de un número real igual a 0, bueno, cuando es desde 0 hasta 1, ¿no? Sin incluir el 1. Por ejemplo, máximo entero de 0.99999 es 0, ¿no? Sigue siendo el 0. Pero el máximo entero de 1 ya es 1. Entonces escapa de ese rango. Muy bien, entonces en vez de escribir esto, habría que simplificar y notar que la unión nos da un solo intervalo. La unión de estos dos intervalos nos da un solo intervalo y es el intervalo desde -1 hasta 1 abierto. Esa es la respuesta que se está buscando. Bien, entonces ahí está la respuesta a la primera parte. En la segunda parte nos piden determinar los valores de la constante a para los cuales se cumple esta proposición, ¿no? La proposición dice para todo x en R, esta cuadrática debe ser positiva, donde los coeficientes dependen del parámetro a. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de razonar qué está pasando para que la cuadrática con coeficiente, notamos aquí que el coeficiente del término cuadrático es positivo, ¿no? ¿Qué debe estar pasando para que la cuadrática de coeficiente del término cuadrático positivo sea mayor que 0? Si es siempre mayor que 0, quiere decir que em, debe estar por encima del eje X. O sea, es una cuadrática cuya gráfica no va a pasar por el eje X, o sea que no tiene raíces. Y no tiene raíces porque como el coeficiente cuadrático es positivo, se abre hacia arriba la parábola. Y al estar por encima del eje X, no tiene raíces. Entonces, para que esto ocurra, por teoría, lo que necesitamos es que el discriminante sea 0. O sea, no deben haber raíces para que esto ocurra. Bien, entonces empezamos de ahí. Lo que estamos buscando es que el discriminante sea negativo. Pero el discriminante lo podemos calcular en función de la constante a, ¿no? El discriminante es el coeficiente del término lineal, que en este caso es menos a, elevado al cuadrado menos 4 veces el término del coeficiente cuadrático multiplicado por el coeficiente libre de la cuadrática. Y lo que debe pasar es que esto debe ser negativo. Bien, entonces, ¿qué condición debe cumplir A, ¿no? Para que se cumpla esta proposición? Pues A tiene que cumplir esta desigualdad. Y ahora sí resolvemos. Estamos buscando el conjunto solución, los posibles valores de la constante A. ¿Sí? Entonces acá tenemos A al cuadrado menos 4 veces, y aquí pasa algo eh, bien bonito, que es que se simplifica. Entonces nos queda simplemente menos 4a. Y queremos que eso sea menor a 0. Bien, pero acá se puede factorizar de esta manera. Y otra vez tenemos zonas. Las raíces son 0 y 4. El coeficiente del término cuadrático es positivo, por lo tanto hago más menos más. Y ahora estamos buscando la zona en donde estos términos se hacen negativos. Bien, entonces esto se cumple si solo si A pertenece al intervalo abierto de 0 a 4. Entonces cuando A está en el intervalo de 0 a 4 se cumple la condición requerida. Bien, esa es la primera pregunta.
La segunda pregunta es una aplicación económica, ingreso, costo y utilidad. Solo que en este caso el costo es eh, cuadrático y por lo tanto la utilidad también lo va a hacer, como vamos a ver en un momento. Bien, entonces en un contexto de monopolio, una empresa calcula el precio unitario de un artículo que produce y vende mediante la ecuación de la demanda. Entonces, ojo, el precio unitario ya no va a ser una constante, sino que va a depender de Q, de las unidades, mediante esta ecuación. Bien, y nos dan el costo de la empresa, que es una cuadrática. Entonces, en la primera parte nos piden determinar el ingreso de la empresa en términos solo de Q, ¿no? Determinar el ingreso de la empresa. Entonces, nosotros sabemos que el ingreso de la empresa es P por Q. Pero ahora el P depende también de Q. Podemos reemplazarlo gracias a la ecuación de la demanda. Entonces, hagamos una pequeña cuenta aquí. 4P más Q igual a 8, si, solo si. Despejamos P, ¿no? Entonces nos va a quedar 4P igual a menos Q más 8, si, solo si. Y ahora dividimos entre 4. P es entonces menos Q cuartos más 2. Bien, entonces acá está el ingreso. El ingreso es P, que ya lo encontramos en función de Q, es menos Q cuartos más 2 multiplicado por Q. Y así es como vamos a obtener la cuadrática. Es menos Q al cuadrado sobre 4 más 2Q. Bien, esa sería eh, la respuesta. Para la segunda parte nos piden determinar la utilidad en términos solo de Q. Entonces acá también otra vez sabemos que la utilidad es el ingreso menos el costo. El ingreso es menos Q al cuadrado sobre 4 más 2 más 2Q menos el costo, pero el costo ya nos dieron aquí es Q al cuadrado sobre 4 menos 2. Bien, ahora es cuestión de simplificar. A ver, acá tenemos menos Q al cuadrado sobre 4 con menos Q al cuadrado sobre 4 es 2 veces menos Q al cuadrado sobre 4 y eso es menos Q al cuadrado sobre 2. 2 se simplifica con el 4. 2 en el numerador, 4 en el denominador. Más 2Q y más el 2 que nos quedaba acá, ¿no? Porque menos con menos nos da más. Bien, esa sería la utilidad. Pero ahora nos están pidiendo graficar la relación utilidad en el siguiente plano y completar, ¿no? De la ecuación vemos que nos tiene que salir pues una parábola. Es más, como el coeficiente es negativo del término cuadrático, sabemos que es una parábola que se abre hacia abajo. Bien, entonces hay que buscar el intercepto con los ejes y hay que buscar también el vértice, ¿no? Para poder graficarla en el espacio provisto y completar lo que nos piden aquí, ¿no? Entonces, eh, la primera tarea sería tratar de graficar esta cuadrática, ¿no? Y hay varias formas en las cuales se puede hacer. Una de ellas es simplemente completar cuadrados y escribir la parábola en forma estándar, ¿no? Eso podríamos hacer. Entonces, intentemos hacer eso. Em, si aquí factorizamos el menos un medio, entonces la utilidad nos va a quedar como menos un medio. Adentro nos va a quedar Q al cuadrado menos 4Q menos 4, ¿no? Si le factorizamos este menos un medio. Entonces, completando cuadrados nos queda menos un medio. Q al cuadrado menos 4Q más 4 y menos 4 nos queda menos 8 aquí. ¿Bien? Entonces ahí se puede completar ahora sí aquí el cuadrado, ¿no? Entonces completamos el cuadrado.
Menos con menos nos va a dar más en 4 por aquí. Entonces va a quedar así. Menos un medio de Q menos 2. Y acá afuera menos con menos nos da más. 8 sobre 2 es 4. Ya está. Entonces ese 4 va a pasar al otro lado. Y vamos a tener U menos 4. Entonces podemos empezar a graficar. Ya tenemos el vértice, ¿no? El, el vértice sale de esta observación, ¿no? De todo este cálculo tenemos, si pasa el 4 al otro lado, nos queda U menos 4 igual a menos un medio de Q menos 2 al cuadrado. Ahí está. Esa sería la ecuación estándar. Eso nos dice que el vértice está en 2,4. Acá está el vértice. Acá va a estar el vértice de la parábola que se abre hacia abajo por tener coeficiente menos un medio aquí. Bien. Podemos hallar el intercepto aquí con el eje vertical de manera muy sencilla. Es simplemente hacer Q igual a 0. Si acá hacemos Q igual a 0, acá vamos a obtener 2. Entonces tiene que pasar por aquí. De hecho, por simetría, acá está el eje de la parábola. Por simetría, también debe pasar por este punto, ¿no? Porque la parábola es simétrica respecto de su eje. Aquí tenemos el vértice y ahora tenemos que dibujarla abriéndose hacia abajo. Tiene que abrirse hacia abajo. Entonces podemos empezar a dibujar así. Así. Ahora un par de observaciones aquí. Ojo que no vamos a dibujar acá la parábola. No vamos a extenderla de este lado. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo graficar la relación utilidad. Y no existe utilidad para valores negativos de Q. Entonces ahí no se puede graficar. Bien. Y ahora, bueno, tenemos que seguir extendiendo esto. Bueno, y para ello podríamos caer aquí. O quién sabe, quizás es por acá. O si no vimos bien exactamente cómo graficar, a lo mejor lo graficamos por acá. Entonces, ¿por dónde debe pasar la parábola? ¿No? ¿Cómo la intersecta en el eje horizontal? Entonces es justamente los ceros, ¿no? ¿Dónde están los ceros de esta, los ceros de esta parábola? Entonces ahí lo que podríamos hacer es aplicar, si lo desean, podríamos aplicar em, no, la ecuación cuadrática también para encontrar las raíces de frente aquí, o buscar dónde es que, usando ya toda la cuenta que hemos hecho aquí, podríamos buscar dónde es que la utilidad se anula, dónde es que se hace cero, donde U se hace cero. ¿Y dónde se hace U igual a cero? ¿No? U se hace cero cuando menos 4 es igual a menos un medio por Q menos 2 al cuadrado, ¿no? En esta ecuación estamos haciendo U igual a cero. Los signos se van y nos queda esta cuadrático igual a 8, ¿no? Q menos 2 al cuadrado igual a 8. Si le sacamos la raíz, nos va a quedar Q menos 2 igual a más menos 8. Pero el Q no puede ser negativo, entonces tiene que ser más 8, ¿no? Más menos raíz de 8, ¿no? Acá sería más menos raíz de 8. Pero no podemos tomar el negativo, ¿no? Entonces tomamos el positivo, raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Y por lo tanto, em, la raíz está en Q igual a 2 más 2 raíz de 2. Entonces estimamos 2 raíz de 2. Acuérdense que raíz de 2 es aproximadamente 1. Bueno, 4,1, 4,265, pero 1,4. ¿No? Si es 1,4, entonces 2 raíz de 2 es más o menos 2,8.
y 2 más 2 raíz de 2, entonces es aproximadamente 4.8. Ajá, eso quiere decir que aquí entre 4 y 5, más cercano a 5 que a 4, por acá debe pasar la parábola. Y ahora sí, la seguimos extendiendo, ¿no? Podemos seguirla extendiendo. Bien, esa es la gráfica de la utilidad. Y ahora podemos completar. El nivel de producción en el cual se obtiene la máxima utilidad es justamente en el vértice. El nivel de producción es 2. Entonces acá es 2, ¿no? Y el nivel de producción en el cual no hay pérdidas ni ganancias es justamente donde la utilidad se anula, donde la utilidad es 0. Pero no puede ser utilidad negativa. Entonces es justamente en este nivel y lo acabamos de calcular. Es 2 más 2 raíz de 2, ¿no? Que es aproximadamente 4.8 para cuestiones gráficas, pero es bueno dar la respuesta exacta, ¿no? Eso es lo que se nos estaba pidiendo. Esta es la segunda pregunta. A ver, en la tercera tenemos una pregunta clásica de oferta y demanda. A ver, en un mercado el productor aumenta la oferta en una unidad. Entonces estamos hablando de oferta. Aumenta la oferta en una unidad. Entonces la variación de las unidades ofertadas es más 1 por cada 2 unidades monetarias que aumenta el precio. La variación del precio es más 2, ¿no? Además se sabe que el precio del mercado en el equilibrio es de 6 unidades monetarias por unidad, ¿no? El precio del mercado en el equilibrio. O sea que si este es el equilibrio, unidad de equilibrio por precio de equilibrio, lo único que nos están diciendo es que el precio de equilibrio es de 6 unidades monetarias. Y nos dicen que el excedente del productor es de 4 unidades monetarias. Bien, nos piden encontrar la ecuación de la oferta. Eso es lo que se nos está pidiendo. Esos son todos los datos. Ahora sí pasamos a trabajarlo, ¿no? A ver, como se nos pide la ecuación de la oferta, algo que tenemos rápidamente es aquí. Tenemos la pendiente, ¿no? La pendiente de la oferta es la variación de P sobre variación de Q. 2 sobre 1, que en este caso es 2. Y por lo tanto, la ecuación de la oferta la podemos escribir de esta forma, ¿no? Es P igual a pendiente, que es 2 por Q, más el intercepto, que por el momento sabemos que es B. ¿Sí? De esa manera tenemos la ecuación. Es decir, nos falta el intercepto. ¿Dónde está el intercepto? A ver. Entonces nos podemos imaginar aquí. Podemos imaginar aquí. eh, el plano, oferta, el plano unidades precio. Si por aquí estuviese la ecuación de la oferta, si por aquí estuviese la relación de oferta, entonces aquí estaría el B, ¿no? Parte del dato es que el precio de equilibrio está en 6. Entonces aquí está el 6 y aquí está QE. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, queremos usar esto también. Acá tenemos el precio de equilibrio. Entonces, de ese dato, el precio de equilibrio es 6. 6 tiene que ser entonces igual a 2 veces la unidad de equilibrio más B. Bien, vamos a ver si eso es útil. Ok, entonces ahora sí, lo único que falta es usar el excedente del productor. Entonces nos dicen el excedente del productor es 4 y es el área de este triángulo, ¿no? Ese área es el
el excedente. El excedente del productor. Bueno, ese área es la base, que es QE, por la altura, que es 6 menos B, todo sobre 2. Todo sobre 2. Bien, entonces ahí tenemos una ecuación, pero debemos eliminar una de estas variables, QE o B. Bueno, como queremos la ecuación de la oferta y ya tenemos la pendiente, lo único que nos falta es B. Entonces eliminemos QE. Y eso lo podemos hacer gracias a esta ecuación. Simplemente despejamos. Tenemos 6 menos B sobre 2. Ese es QE. Entonces en esta ecuación obtenemos QE, que es 6 menos B sobre 2, multiplicado por 6 menos B sobre 2, debe ser igual a 4. ¿No? Entonces 6 menos B al cuadrado debe ser igual a 16. Y por lo tanto, 6 menos B debe ser igual a más o menos la raíz 16, que es 4. Y eso nos da B igual a 6 menos 4, que es 2, o 6 más 4, que es 10. ¿No? Pero del gráfico, notemos que el B está por debajo del 6. Entonces, como B es menor que 6, B tiene que ser 2. No puede ser 10, ¿no? Tiene que ser 2. Y listo. La respuesta, lo que nos estaban pidiendo era la ecuación de la oferta, ¿no? La ecuación de la oferta es P es igual a 2Q más B, que es 2. Eso es lo que nos estaban pidiendo. A ver, para el penúltimo problema nos dan la ecuación de una hipérbola, pero que no está en forma estándar, y nos piden completar, ¿no? Dar el centro, los vértices y la asíntota dependiente positiva para luego graficar esta hipérbola. Bien, entonces todo depende de que podamos completar cuadrados aquí en esta ecuación. Bien, entonces aquí, por ejemplo, si le factorizamos el 4, nos queda 4 por x al cuadrado menos 4x. Le factorizamos luego el menos 9 a la parte en y nos va a quedar y al cuadrado más 2y. Y al cuadrado más 2y igual a 29. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá adentro hay que sumar y restar 4 y acá adentro hay que sumar y restar 1. Bien, entonces nos queda 4 por x cuadrado menos 4x más 4 menos 9 por y al cuadrado más 2y más 1 igual a ver, entonces nos va a quedar, de aquí nos va a quedar un menos 16 que va a pasar al otro lado sumando. Entonces aquí nos está quedando 29. Aquí en el lado izquierdo nos está quedando un menos 16 que pasa al otro lado como más 16. Y en este otro lado nos va a quedar un más 9 que va a pasar al otro lado restando como menos 9. Entonces 29 menos 9 es 20 y 20 más 16 es 36. Quiere decir que acá nos va a quedar 36. Bien, ya está. Entonces dividiendo todo entre 36 para que nos quede 1 acá a la derecha, nos va a quedar acá abajo así 36, 36, 36. Entonces nos queda
x menos 2 al cuadrado sobre 36 sobre 4, acá se simplifica, y nos queda 9, el cual se puede escribir como 3 al cuadrado. Y aquí se simplifica y nos queda, ahora sí, 4, ¿no? Nos queda 4. Entonces acá va a quedar y más 1 al cuadrado sobre 4, que lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Listo. Ahí está, la ecuación estándar de la hipérbola. Con la ecuación estándar, entonces tenemos el centro de la hipérbola. El centro es 2, menos 1, ¿no? Ya con este borrador, que nos queda 2, menos 1. Los vértices, bueno, como esto es el positivo, la variable x es positiva, la variable y es negativa, quiere decir que es una hipérbola de eje transversal horizontal. Entonces los vértices se van a calcular a partir del centro hacia la derecha y la izquierda del centro, 3 unidades, ¿no? Porque ese es el radio horizontal. Entonces los vértices van a ser 2 más 3 es 5, menos 1. Y 2 menos 3 es menos 1, menos 1, ¿no? Esos serían los vértices. Y ahora la asíntota de pendiente positiva, ¿qué ecuación tiene? Bueno, es y menos 1 es y más 1 igual a b sobre a. B es 2 y A es 3. Entonces radio vertical sobre radio horizontal en positivo, porque nos piden la pendiente positiva, por x menos 2. Entonces ahí está el centro reflejado y los radios horizontales y verticales, ¿no? Que forman la pendiente de las asíntotas. Nos están pidiendo la positiva, entonces es esta la que nos están pidiendo. Listo, entonces ahora sí nos piden graficar la hipérbola y sus asíntotas en el siguiente plano. Como podemos ver, el centro, vamos a ver así, acá el centro de la hipérbola, dijimos, estaba en 2, menos 1. Entonces 2, menos 1, acá está el centro. Radio horizontal es 2, 3 y radio vertical es 2. Entonces 3 a la derecha, 3 a la izquierda, 2 arriba y 2 abajo, ¿no? Esto genera un rectángulo, que es el que usamos para graficar las asíntotas. Entonces las asíntotas simplemente van a ser las diagonales de este rectángulo, ¿no? Nos piden grafique la hipérbola y sus asíntotas. Entonces aquí está la asíntota de pendiente positiva, así. Y la asíntota de pendiente negativa sería bien parecido, ¿no? Sería así. De esa forma. Ahí tenemos las asíntotas. Y ahora la hipérbola, como es de eje transversal horizontal, van a estar acá. Acá están los vértices. Y acá está una hoja de la hipérbola que se acerca cada vez más a su asíntota sin tocarla. Y la otra hoja de la hipérbola que se acerca cada vez más a su asíntota sin tocarla. Entonces ahí tendríamos las asíntotas y la hipérbola h con sus dos hojas. Bien, entonces pasamos a la última pregunta. Okay. Acá n se define como el punto 0,1, ¿no?
Notemos que aquí en la cuadrícula, cada cuadrado es de lado 0,5, no del lado 1, sino del lado 0,5. Entonces aquí está el punto que se está definiendo como n. ¿Bien? Tenemos la circunferencia unitaria centrada en el origen, que está graficada aquí. Y un punto P que pertenece a la circunferencia, pero que no es el punto N. Entonces se define la proyección del punto P sobre el eje de las abscisas a través de la circunferencia C como el x-intercepto de la recta que pasa por los puntos N y P. Y se denota por proyección de P. Entonces en la primera parte, si Q, este punto, es la proyección del punto P, sobre el eje de abscisas a través de la circunferencia C, nos están pidiendo ubicar el punto P en el siguiente gráfico, ¿no? ¿Cómo ubicamos el punto P en este gráfico? ¿No? El punto P en la circunferencia. Bueno, algo que debemos leer de la definición es que este x-intercepto, este punto N y este punto P van a estar todos sobre la misma recta. Bien, pero no necesitamos 3 puntos para definir una recta. Necesitamos 2 nada más. Y acá tenemos 2. Tiene que pasar por el punto N y tiene que pasar por la proyección que se está tratando de definir. Entonces, lo único que necesitamos hacer es graficar acá una recta. Y donde esa recta intersecte a la circunferencia, siempre y cuando no sea el punto N, ese debería ser el punto P. Entonces aquí tenemos el punto P. ¿Sí? Ese sería el punto P. Entonces, lo que se está definiendo es esto: la proyección del punto P sobre el eje de abscisas a través de la circunferencia C es justo este punto Q, ¿no? Solo que acá están dando el punto Q, que deberíamos saber de dónde viene. Por eso trazamos la recta. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte nos pide completar. Acá nos dicen, si ahora P le damos un valor, ¿no? P es el punto 0, menos 1. Entonces vamos a verlo con otro color. Si cambiáramos el punto P al punto 0, menos 1. Acá está 0, menos 1. Ese es el punto P. Nuevo punto P. Entonces, ¿cuál es la proyección del punto P sobre el eje de abscisas a través de C? Bueno, otra vez, solo necesitan 2 puntos para construir una recta, ¿no? Y esa recta debe pasar por el punto P y por el punto N. Ese es justamente el eje de ordenadas. Y el intercepto del eje de ordenadas es 0. Entonces, este sería el nuevo punto Q. Bien, por eso es que acá escribimos 0, ¿no? La proyección, entonces básicamente es esto, ¿no? La proyección de este punto sobre el eje de abscisas a través de la circunferencia es traza la recta, veo dónde se intersecta en el eje X y ese es el valor numérico que estaba buscando. Ya está. Ahora también nos piden expresar el siguiente conjunto como un intervalo o unión de intervalos. ¿Cuál es el conjunto? Es el conjunto de puntos proyectados sobre el eje real, ¿no? Sobre el eje de abscisas, el conjunto de puntos proyectados, tales que ese punto pertenece a la circunferencia y ese punto pertenece al segundo cuadrante. Entonces, ¿cuáles son los puntos P de la circunferencia que están sobre el segundo cuadrante? Son estos. Estos son los puntos de la circunferencia que están sobre el segundo cuadrante. Entonces la pregunta es, ¿esos puntos a qué puntos van a ser proyectados sobre el eje X? Bueno, algo que podemos hacer es proyectarlos, ¿no? Por ejemplo, este punto, si lo proyectamos, ¿no? Por ejemplo, este punto
Si lo proyectamos, tenemos que unir este punto con el punto N y obtenemos este punto. A ver, este de acá, si unimos estos dos por una recta, proyectamos y va a quedar por acá. A ver, y este de acá, si unimos este punto con este punto, proyectamos y va a quedar acá. Y a ver, este de acá, proyectamos y queda este. Y si es este de acá, va a ser así y va a llegar por acá. Y si queda más cerca aquí, no vamos a salir de la hoja, ¿no? Y eh, nos vamos a salir de la hoja y va a ser un punto que está bien, bien más alejado. Entonces, este ejercicio lo que nos está diciendo es que los puntos proyectados, ¿cuáles son? Son todos estos puntos que estamos generando, todos estos puntos, sin incluir este de acá, ¿no? Sin incluir ese punto, porque este punto de acá ya no está ya no está en el segundo cuadrante. Acuérdense que el segundo cuadrante no incluye ejes, ¿no? Los cuadrantes no incluyen ejes. Entonces, sin incluir ese puntito. Entonces va a ser abierto. Bien, eso es suficiente para poder concluir, ¿no?, que el conjunto de puntos proyectados va a ser desde menos infinito hasta menos uno abierto. Ese sería el conjunto. Bien, y ahora sí nos piden hacer una cuenta, ¿no? En la última parte nos dicen, a ver, si el punto P es el punto A de coordenadas A y B, que está sobre la circunferencia, pero no es el punto N, y B es positivo. Bueno, vamos a imaginarnos un punto. Digamos que acá está, por aquí está el punto A, B. Ese es el punto P. Y B es positivo, ¿no? Ahí está, B es positivo. Nos piden determinar el valor numérico de la proyección. Bueno, unimos este punto N con este punto P y la proyección tendría que ser este punto Q, ¿no? Nos piden calcular el valor numérico de Q solo en términos de A, solamente en términos de este A. Bien, eso es lo que se está pidiendo. Entonces, solo para verlo aquí, para entenderlo. Si este fuese un cuarto de circunferencia, acá está el punto N, acá está el punto P de coordenadas A, B, y se está proyectando aquí al eje X. Ese es el punto Q, que va a tener coordenadas, ¿no? Bueno, que va a tener, es un valor numérico sobre el eje X, ¿no? Ya está. A ver, entonces, eh, acá debemos notar que tenemos una recta. Tenemos la recta L. La pendiente de la recta L, ¿no? La pendiente de la recta L, bueno, se puede calcular porque ya tenemos dos puntos. El punto N de coordenadas 0,1 y el punto P de coordenadas A, B que nos están dando. Entonces la pendiente de la recta L será B menos 1 sobre A menos 0. O sea, B menos 1 sobre A. ¿Sí? Esas son... esa es la pendiente de la recta L. Y tenemos un punto de paso que es N, ¿no? Entonces podemos dar, ¿no?, el intercepto de la recta L es 1, entonces podemos dar la ecuación de L, ¿no? L tendrá ecuación Y igual a la pendiente B menos 1 sobre A por X más el intercepto, que es 1. Ahí tenemos la ecuación de la recta L. A esa recta solo le debemos calcular el intercepto. Ese intercepto es lo que nos están pidiendo. Entonces, el x-intercepto se halla cuando hacemos y igual a 0. Si hacemos y igual a 0, obtenemos 0 igual a b menos 1 sobre a por x más 1.
pasa al otro lado y tenemos b menos 1 sobre a por x igual a menos 1. Y ahora multiplicando y dividiendo vamos a tener menos a sobre b menos 1 o si quieren a sobre 1 menos b. Ya está. Ese es el x-intercepto. El x-intercepto. Pero ese x-intercepto en este caso está en función de a y b, ¿no? De las dos coordenadas a y b. Pero nos están pidiendo solo en términos de a. Acá podemos usar el hecho de que ese punto a, b está sobre la circunferencia unitaria centrada en el origen. Entonces, como a cuadrado más b al cuadrado es igual a 1, porque está sobre la circunferencia, eso significa que b tiene que ser más menos la raíz de 1 menos a al cuadrado. Pero b es positivo, entonces tiene que ser más la raíz, ¿no? B es positivo, entonces b es la raíz simplemente de 1 menos a al cuadrado. Y listo, por lo tanto, esta proyección del punto P, ¿no? Que sería el Q, no es más que A sobre 1 menos el B, que ya vimos que es la raíz de 1 menos A al cuadrado. Bien, y ahí termina este problema. Nos podemos quedar ahí.